Muy bien, existen diferentes tipos de isomerías. Recuerda, la isomería depende de la posición, puede depender de si se encuentran en un plano, si no se encuentran en otro plano. Ahorita vamos a ver otro ejemplo muy importante que se llama cis y trans. Pero antes que eso, recuerda que vimos la isomería de cadena, puede ser lineal o puede ser ramificada. Pero recuerda, su fórmula es la misma. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí la geometría cis y trans. ¿A qué se refiere cis y trans? Si se encuentran en el mismo plano. Nosotros, si tenemos un doble enlace, podemos encontrar enlaces sigma y pi. Cuando se encuentran dentro del mismo enlace sigma, quiere decir que estos dos están en el mismo plano. ¿A qué se refiere? Recuerda, sigma. ¿A qué se refiere que estos se encuentran en el plano cis? Pero si al contrario nosotros los encontramos invertidos, en el ejemplo de acá, podemos observar que este cloro se encuentra en lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que un cloro se encuentra en sigma y que el otro se encuentra en pi. Entonces recuerda muy bien que cuando tenemos un doble enlace tenemos enlaces sigmas y enlaces pi. Pero si se encuentran en diferente posición, todo esto, estas dos, tienen la misma fórmula química, pero sus propiedades van a ser diferentes. Ya no van a tener el mismo tiempo de ebullición, ni el mismo punto de fusión, sino que todas estas propiedades van a cambiar provocado por esto. Ya esto se le conoce como geometría cis y trans, que es diferente a la que vimos anterior. Solamente se lleva a cabo cuando encontramos un doble enlace y los podemos encontrar en los alquenos. Quiero que sigas conmigo y vamos a ver otro tipo de isomería. Sigue conmigo. Muy bien, vamos a continuar con este tema de isomerías. Todavía nos faltan ver dos ejemplos más. Recuerda, estamos viendo la parte de la química orgánica, la química de los carbonos. Pero algo muy importante, quiero saber cómo te encuentras. Quiero saber cómo estás de ánimo. Para mí es muy importante que estés en este curso en línea viendo todo de una manera muy motivada. Recuerda, la química no es difícil. Solamente hay que tener un poco de paciencia. Algo muy importante es, alguna palabra que no conozcas, tengas a la mano un diccionario para que puedas apuntar sus definiciones. Otra cosa muy importante es que te vaya formando el hábito de investigar los temas que desconozcas y que no solamente te quedes con esta información. Recuerda, existen los contenidos en línea, pero también es importante que tú investigues por tu cuenta. Muy bien, ahora yo sé que sigues conmigo en este curso y te felicito porque lo vamos a concluir ya próximamente. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Tenemos la isomería de función, la misma fórmula molecular, pero está constituida de diferente forma. Por ejemplo, tenemos aquí la misma cantidad de carbonos. Vamos a contarlos. Tenemos el carbono número 1 y el carbono número 2. Vamos a ver la siguiente estructura que tenemos. Carbono número 1 y carbono número 2. Los dos tienen dos carbonos. Vamos a ver los hidrógenos, pero es muy importante que tú me ayudes a contar estos hidrógenos. Tenemos aquí 3 hidrógenos, 2 y 1. Tenemos en total 6 hidrógenos. Vamos a ver en la parte de acá cuántos hidrógenos tenemos. Tenemos 3 y 3 son 6. Tenemos aquí un hidrógeno y del otro lado tenemos un hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Tenemos la misma fórmula condensada, pero no tenemos las mismas propiedades. ¿Por qué? Este de aquí tiene la función de ser un alcohol y el del lado derecho tiene la propiedad de ser un éter. Y esto depende por la posición del oxígeno. A esto nos referimos como de función. Ahora, por ejemplo, tenemos la parte de la óptica. ¿A qué nos referimos de la óptica? Contienen carbonos quirales. Cuando hablamos de carbonos quirales, siempre vamos a tomar en cuenta que estos carbonos tienen diferente disposición. Estos carbonos tienen en sus estructuras diferentes grupos funcionales. Vamos a ver. Por ejemplo, desvían su trayectoria a la luz polarizada. Tenemos estos dos ejemplos de aquí. Si yo pongo aquí en medio como si fuera un espejo, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, quiero que tú te pongas frente de mí.
Haz de cuenta que tienes un espejo. Mi lado derecho, al reflejarse al espejo, va a ser el lado izquierdo. No va a ser la misma parte. ¿Qué quiere decir? Que el espejo va a cambiar de trayectoria óptica esta estructura. Es lo mismo que vamos a observar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un espejo solamente en el quiral, en el carbono quiral de arriba. Si lo tenemos de enfrente, vamos a empalmar estas dos. Si tuviéramos las dos imágenes, nos vamos a dar cuenta que este es el lado izquierdo, el reflejo, y de tu lado derecho es diferente. Empalma estas dos, recuerda, son como las manos los dedos de las manos, no son iguales. Y a esta trayectoria, a esta disposición óptica, se les conoce como isomería óptica. Vamos a ver, estos dos tienen diferentes nombres, la D aldotriosa y la L aldotriosa. ¿Qué significa la D y la L? Que están en diferente posición. Muy bien. Ahora que ya conoces la isomería, que se encuentra en diferentes posiciones, por ejemplo, vimos la estructural, vimos la óptica, vimos de función, quiero que tomes en cuenta que puedes encontrar la misma fórmula condensada, la misma fórmula química, pero en realidad esto no nos quiere decir que sea el mismo compuesto. Quiero que vayamos a trabajar con los grupos funcionales para seguir con esta nomenclatura. Pero recuerda, sigue con ese ánimo y te felicito porque sigues conmigo en este curso. Acompáñame. Muy bien, vamos a retomar la parte de nomenclatura orgánica, la parte de los grupos funcionales. En las diapositivas pasadas te había mostrado cómo funcionan estos, pero es importante que tú veas los ejemplos y conmigo vayas realizando esos compuestos para ver cómo se nombran. Vamos a verlos. Por ejemplo, tenemos los alcoholes. Los alcoholes están constituidos por un grupo OH, como los tenemos ahí. Pero, por ejemplo, tenemos al metano. Si lo vamos a nombrar, va a cambiar la terminación y lo vamos a llamar como metanol. Entonces recuerda, si alguno de estos radicales, por ejemplo, este grupo funcional está unido a la R. ¿Qué significa la R? Esta R significa que está unido a una cadena de carbonos indeterminado. Recuerda muy bien la nomenclatura anterior que estuvimos trabajando, si es metil, etil, propil, depende de la cantidad de carbonos. Por ejemplo, aquí en metanol quiere decir que solamente vamos a tener un carbono unido al grupo OH. Te voy a poner el ejemplo. Quiere decir que tenemos al carbono unido al grupo OH. Entonces, de esta manera vamos a nombrar estos compuestos. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos a los ácidos carboxílicos. Estos ácidos carboxílicos se mencionan siempre con el prefijo ácido y posteriormente oico. Siempre deben de llevar el ácido y luego el oico. Es muy importante, hay que conocer el grupo funcional. El grupo funcional es todo COOH. Todo eso es el grupo funcional del ácido. Recuerden, los grupos funcionales van unidos a una cadena de carbonos. Pueden ser 1, 2, 3 carbonos. Por ejemplo, si tenemos nosotros la terminación eta, quiere decir que ¿cuántos carbonos vamos a tener? Recuerden, es metil, etil, propil. Si tenemos Z, indica que vamos a tener, muy bien, ¿vamos a tener cuántos? Muy bien, 2 carbonos. Entonces, esto va a estar unido a 2 carbonos. Recuerda muy bien cómo lo vas a hacer. Siguiente, tenemos a los aldehídos. Los aldehídos tienen la terminación ona. Por ejemplo, metano. El metano está normal. En el metano, como en el ejemplo anterior, no tenemos ningún grupo funcional. Pero, por ejemplo, si tuviéramos algún grupo funcional, tendría que llamarse como metanona. Vamos a poner el ejemplo, metanona. Entonces, esta terminación de ona se le da a todos aquellos que tengan el grupo funcional que es COOH. Y este está unido a una cantidad de carbonos. Los aldehídos. Los aldehídos, por ejemplo, tenemos el metano. El metano no está unido a ningún grupo funcional aquí. Pero si lo unimos al grupo funcional COH, como lo tenemos aquí, quiere decir que este COH va a estar unido a un radical.
Nos sabe la cantidad de carbonos indeterminado. Pero va a cambiar si es met. ¿Cuántos carbonos vamos a tener? 1. ¿Y cómo se va a llamar este compuesto? Será metanal. Al contrario del alcohol, que es nol, los aldehídos los vamos a nombrar como al final. Muy bien, quiero que tomes apunte de todo lo que hemos visto. La nomenclatura muchas veces les cuesta trabajo, no debe de ser así, la nomenclatura no es difícil. Lo importante es que identifique los grupos funcionales. Recuerda, constantemente tienes que pasar si es metil, etil, propil, butil, pentil y así sucesivamente para que veas la cantidad de carbonos que tienen esos compuestos. Por ejemplo, ahora tenemos la cetona. La cetona, por ejemplo, tenemos a metano, otra vez metano, como aquí, como los aldehídos, no tiene ningún grupo funcional. Aquí está normal. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros a la cetona, vamos a ver el grupo funcional, tenemos radicales. Otra vez, ¿qué son estos radicales? Estos radicales nos indican que están unidos a otra cadena de carbonos. ¿Y cómo se va a llamar si alguno de estos, aquí se encuentra en alguna cadena de carbonos o algún tipo de cadena de carbono central, va a tener la terminación ona? Entonces esto se llamaría metanona. Si fuera un metano. Recuerda, los metanos, ¿cuántos carbonos tienen? Tienen 1. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya vimos los alcoholes, ya vimos los ácidos carboxílicos, los aldehídos, las cetonas. Ahora vamos con las aminas. ¿Qué son las aminas? También es un grupo funcional en los compuestos orgánicos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de metil, etil, amina. Simplemente vamos a agregar el término de amina. Por ejemplo, podemos encontrarlos unidos NH3 en radicales, pueden ser en 3 carbonos, si se puede, en 3 carbonos, 2 carbonos o 1 carbono. Entonces recuerden, pueden formar 3 enlaces, pueden formar 2 enlaces y un enlace con el amina. Claro que simplemente va a disminuir el nitrógeno, porque son los enlaces con los que está el hidrógeno. Aquí vamos a tener NH2 y NH3. Muy bien. Vamos a ver por último otros ejemplos de grupos funcionales para terminar esta parte de nomenclatura de química orgánica. Recuerda, anteriormente te mostré una diapositiva en donde viene una tabla de grupos funcionales. Puedes copiar esa tabla en tu libreta para que sigas practicando. Recuerda, la motivación es muy importante y me preocupo que estés sintiendo a gusto en este curso. Sigue conmigo. Muy bien, sigamos con la química orgánica. Recuerda, vamos a hacer un ejercicio de repetición. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para que puedas memorizar todo lo que hemos visto. Recuerda, si en tu examen vas a ver nomenclatura de química orgánica, es muy importante que te aprendas algunos términos, el porqué de las cosas. Algo muy importante es tomar en cuenta el número de carbonos. Otra vez vamos a repasar. Recuerda muy bien, un carbono, estamos hablando que es metano. 2 carbonos, etano, propano, butano, pentano y así sucesivamente. Quiero que lo apuntes en tu cuaderno y que constantemente estés repitiendo esos términos. Muy bien, hemos visto algunos grupos funcionales. Recuerda, estos grupos funcionales van a cambiar el nombre de los compuestos, de estos compuestos orgánicos, de estos compuestos de química del carbono. Recuerda muy bien, el carbono es el principal actor de nuestra química orgánica. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí la siguiente nomenclatura que es la amida. Por ejemplo, la amida, otra vez vamos a partir de referencia del metano. El metano, ¿cuántos carbonos tiene? Muy bien, tiene un carbono. Pero aquí tenemos el grupo funcional de la amida. ¿Cuál es el grupo funcional? Toda esta parte que yo estoy encerrando aquí. Si este grupo funcional está unido a una cadena de carbono indeterminado, en este caso si es metano, ¿cuántos carbonos va a tener esta R? Un carbono. ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar metilamida. Lo único que vamos a meter al final es la palabra amida. Muy bien, entonces recuerda muy bien, es NH2 unido a un carbono con una doble ligadura al oxígeno. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, los éteres.
Los éteres son muy importantes, son disolventes de compuestos orgánicos. Vamos a ver, tenemos aquí CH3, CH3. Como ya hemos estado practicando la nomenclatura de química orgánica, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, CH3, ¿cuántos carbonos tiene nada más esta parte de aquí? Muy bien, tiene un carbono, entonces ¿qué se va a llamar? ¿Metil o etil? Muy bien, se va a llamar metil. Esto va a ser metil. Y tenemos en medio una O, que se va a llamar metil oxi. Y por último tenemos metil. Entonces recuerda, los éteres tienen dos radicales. Tenemos el oxígeno con dos radicales. Y dependiendo la cantidad de carbonos que tenga cada radical, es la parte que vamos a trabajar. Recuerda muy bien, si aquí tuviéramos dos carbonos, sería entonces etil, oxi, metil. Muy bien, ahora vamos a trabajar con los compuestos halogenados. Recuerda muy bien que estuvimos trabajando con la tabla periódica. Vamos a repasar un poquito la tabla periódica. Quiero que te compres una tabla periódica. También aquí en el contenido, en los temarios, puedes irte a la parte de la tabla periódica y ve dentro de los contenidos y buscar la tabla periódica. Pero bueno, recuerda, la tabla periódica está clasificada por periodos. Tenemos periodos del 1 al 7. ¿Qué significa esto? Que cada periodo nos va a indicar el número de orbitales que tiene cada elemento. Ahora en la parte de arriba quiero que observes tu tabla periódica y veas los grupos y familias. Quiero que busques el grupo de los halógenos. Quiero que ubiques el grupo de los gases nobles. Muy bien, recuerda, los grupos van de arriba para abajo. Ya encontraste el grupo de los halógenos. Muy bien, vamos a trabajar con ellos en química orgánica. Los compuestos halogenados parten del grupo de los halógenos. Y por ejemplo, podemos encontrar, dime alguno de ellos. ¿Qué te parece si trabajamos con el cloro? Vamos a poner aquí el cloro. Es un halógeno. También tenemos un halógeno, el bromo. El cloro y el bromo están dentro de la familia de los halógenos. ¿Cómo vamos a llamar a estos compuestos? Muy bien, ¿cuántos carbonos tenemos aquí? Tenemos un carbono. Se va a llamar cloruro de metilo. ¿Por qué metilo? Porque es metil. Recuerda, metil, un carbono. Etil, dos carbonos. Ahora tenemos aquí el bromo. ¿Cómo se va a llamar? Bromuro de metilo. Y si yo tuviera 3, vamos a trabajar con 3. Si yo tuviera 3, vamos a poner otro más. Este tiene 2, tiene 3, unidos al cloro. Tenemos 3 carbonos, entonces ¿cómo se va a llamar? Recuerda, metil, etil, propil. Sería cloruro de propilo. Muy bien, recuerda que solamente esta nomenclatura se trabaja con los compuestos de la familia de los halógenos. No podemos trabajar con otros compuestos. Ahora que ya vimos la nomenclatura de la química orgánica, recuerda, la química orgánica analizamos que es todos aquellos que están compuestos de ¿qué elemento? Quiero repetir con ustedes esta parte. Muy bien, de carbono, o es conocido también como la química del carbono. También estuvimos analizando las diferentes estructuras, cómo se pueden nombrar estos compuestos. ¿Qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es la unión de un carbono con un hidrógeno. Muy bien. Recuerda, la importancia de la química orgánica es que podemos encontrar muchas sustancias en nuestra vida cotidiana que están compuestos de materia orgánica. Por ejemplo, los seres vivos, algunos hidrocarburos como son los aceites, el petróleo, la gasolina, algunos plásticos, algunos alimentos también, por supuesto. Todas las proteínas, los ácidos nucleicos, etcétera, están compuestos principalmente de carbono. Y recuerda que la parte de la materia orgánica es el CHOMS, como lo habíamos trabajado anteriormente. Quiero que lo vuelvas a repasar. Que estamos hablando que es de ¿qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Recuerda muy bien, y el que predomina es el carbono. Ahora,
que hemos visto esta parte de química orgánica, es muy importante saber cómo te sientes tú. Recuerda, nosotros tenemos meta. Desde el momento que tú abriste este curso en línea, te fijaste una meta. ¿Cuál es esa meta? Terminar tu preparatoria en línea. Recuerda, una meta tiene una fecha. Quiero que termines esta meta. ¿Para qué? Es una pequeña meta. Si tú vas a terminar la preparatoria, tenemos metas siguientes.